Hebreos capítulo número 13, versículos 1 al 6. Será el mismo texto que esta mañana, pero por supuesto, esa base para poder vivir esta clase de vida o estos deberes cristianos que hay cristianos que dicen, yo sé mucho de deberes, pero yo no hago ninguno. ¿Por qué suspendemos los exámenes? Estudiamos la teoría, pero no hacemos deberes. Entonces no podemos demostrar lo que sabemos si no hacemos los deberes. Así es. Dice Hebreos 13 del 1 al 6. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo perfecta y completa que es, pero gracias por la obra que tú hiciste por nosotros. Ahora, Señor, queremos atender a ella, obedecerla y honrarte y glorificarte a ti. Gracias por este grupo que está aquí en esta tarde, gracias por este rebaño de ovejas que te ama y que quiere obedecerte. Sabemos, Señor, que el Espíritu quiere, pero la carne se resiste y no quiere. Y es la realidad de lo que estamos viviendo en el mundo cristiano, incluso hoy en día en el mundo entero. Gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues es imposible que Dios te haga, que Dios que te ha hecho una nueva criatura, no haga de ti una persona que haga buenas obras. Recuerda que esas buenas obras son el resultado de que eres una nueva criatura. No lo dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué pasa con las cosas nuevas? Son cosas nuevas que recibimos, pero también es nueva vida que recibimos para que le glorifiquemos a Él. Y pues coméis o bebéis, después de haber aceptado a Cristo, todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Así es, como nos dice 1 Corintios 10:31, creo que es. Así que qué bueno la obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque las buenas obras vienen con ese paquete que esta mañana hablábamos de la salvación. Es un regalo que Dios da a cada cristiano. Esa perseverancia en la vida cristiana es un regalo de Dios que da a cada uno de sus hijos. Como dice la palabra de Dios ahí en el versículo 28 del capítulo 12, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Ahora, Señor, tú me has dado la vida, yo te pertenezco a ti, ahora tú úsame para tu honra y gloria. ¿Y cómo le voy a servir? Agradecido y, por supuesto, sirviéndole con temor y reverencia. Esa es la realidad. No sirves a un hombre mal, no sirves a una persona cualquiera, ni siquiera sirves al hombre más rico de este mundo, que no es nada comparado con el Dios Todopoderoso y dueño de todo el universo. Sirves al Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes, ahora y eternamente será. Qué bendición tan grande servirle a Él. Así que, qué bueno es que podemos honrarle y glorificarle. Dice en esta mañana mencioné
que era muy importante que tuviéramos en cuenta que vamos a estudiar 5 cualidades de un corazón agradecido a Dios, que la persona que ha sido salvada recibe las órdenes o las enseñanzas para servir al Señor que le ha prometido un reino inconmovible. Es un reino que no pasa, es un reino que no se deshace, es un reino que es eterno, es un reino que nada lo puede mover. Dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, versículo 28, lo que he leído antes, tengamos gratitud y mediante ella, la gracia de Dios, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vaya, ¿tienes calor? Pues no es nada comparado. Pero Dios es un Dios de verdad, de amor, y quiere enseñarnos que en ese servicio debemos demostrar nuestro servicio, o el servicio nuestro será lleno de amor, lleno de hospitalidad, de compasión, de pureza y de contentamiento. Son las 5 cosas que aparecen ahí en los versículos del 1 al 6. Así que lo que caracteriza a la persona que gratuitamente ha recibido esa salvación, como nos dice Romanos. Gratuitamente hemos recibido el regalo de Dios de la salvación. Creo que es Romanos 3, 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué te ha costado la salvación? Gratuita. ¿Es poca cosa? Entonces no has comprendido realmente en qué condición te encontrabas. Es mucho, muchísimo. Yo estaba muerto eternamente y para siempre, como os conté el jueves. Aquel hombre que era ingeniero, que estaba en un andamio, en un tercer piso, y cayó, y uno de los obreros, viéndole caer, extendió su mano y recibió todo el impacto de ese ingeniero cayendo sobre él en su vida, y el ingeniero salió con heridas leves, pero el obrero cayó con heridas tan graves que no había un hueso sano en todo su cuerpo. Cuando se recuperó quedó minusválido. Y ya os conté, unos años después, un periodista vino a preguntarle al obrero: ¿y qué? ¿De tu accidente qué? ¿El ingeniero cómo te trata desde entonces? ¿Se ha acordado alguna vez de ti? Y le dijo: ¿sabes una cosa? El ingeniero, después del accidente, me dio la mitad de sus posesiones, me dio una participación en su negocio, y todos los días me llama para darme las gracias. Esto es una muestra verdaderamente de gratitud, una muestra de verdad de entender de lo que has sido librado y lo que el otro le ha librado. Y en ese sentido el Señor Jesucristo hizo eso por ti. Él recibió el impacto de tu pecado sobre su vida. Y tú, por sus brazos extendidos, recibiendo tu pecado y todo el castigo de tu maldad y la ira de Dios que cayó sobre él, tú has sido hoy librado y tienes una herencia eterna, una bendición de vida eterna, y por supuesto, Cristo lo ha pagado todo por ti. Y tú ahora eres rico en Cristo Jesús, Señor nuestro, y sano eternamente para vivir en la presencia del Señor. ¡Qué bendición tan grande! Pues esta gratitud debe de producir en nosotros un deseo de servir. Y la primera cosa que vemos es: permanezca el amor fraternal. Y no es una sugerencia, es un imperativo. Dice
permanezca el amor fraternal. Eso es lo que debe de ser una característica de tu servicio. Que ese amor permanezca en tu vida constantemente. ¿Fuiste salvo por el amor de Dios que derramó sobre tu vida? Pues entonces que permanezca ese amor. Has sido capacitado para amar, porque ha sido derramado en tu vida el amor. ¿Cómo lo sabemos? Pues la palabra de Dios nos dice en Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabéis? Dios cogió su recipiente de amor inmenso y en tu vida lo derramó. Y tú fuiste empapado del amor de Dios. Ahora, ¿has llenado tu corazón de amor? Derrama ese amor también hacia los demás. Dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Ya has recibido, ahora da. De gracia recibisteis, de gracia dad. Así es como el Señor quiere que le sirvamos. Entiende que tu corazón no valía para nada, que tu corazón estaba perdido, que tu corazón estaba sucio, y Él hizo lo mejor que pudo para tu corazón. Con razón, Proverbios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y quién mejor lo hizo? El Señor Jesús. Él te lo guardó, te lo lavó, te lo limpió, te lo adecuó y encima lo hizo su morada. Tu corazón es la morada de Dios. Qué bendición tan grande que es nuestro Dios. Ahora, la norma moral principal de cristiano es el amor. Al Señor Jesucristo, todos lo sabéis, fue preguntado y se le dijo, a ver, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el mandamiento más grande? Y fue preguntado y él respondió, pues el mandamiento más grande, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y la demostración de que ese mandamiento es una realidad en tu vida es el segundo. Porque si tú no tienes el segundo, puede ser que el primero no ha sido una realidad. ¿Lo entiendes? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sé que sin el segundo, el primero puede que no sea una realidad? Juan, en su carta o en su epístola, en primera de Juan, dice, no digas que amas a Dios y aborreces a tu hermano, porque si aborreces a tu hermano que ves, no me digas que al Dios que no ves, lo amas de verdad. Y es la realidad. Así es. Así que este resumen del gran mandamiento que Dios hizo, Jesucristo hizo, es una realidad, no solamente para ver si conoces la palabra de Dios, sino para ver si es una realidad en tu vida. Si tú no amas a tu prójimo, entonces no cumples el primer mandamiento, tampoco. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento incluye el mandato de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo amo a Dios, pero no amo su palabra, o no obedezco su palabra. No amas a Dios, por supuesto. Y es una realidad que vemos muchas veces en la vida. Mucha gente tiene mucho conocimiento, pero dice en la práctica, yo hago lo que yo quiera. Dios no me va a decir lo que tengo que hacer. Y constantemente lo vemos. Lleva a tu hijo a la iglesia, en que le enseñen la palabra de Dios. No faltes a los cultos. Ora todos los días. Sé un ejemplo en tu familia. Y constantemente lo vemos. Fallamos. Pero lo peor no es que fallamos. Lo peor es que no venimos humildemente al Señor a pedirle perdón y a decirle, Señor, te quiero pedir perdón y quiero restablecer mi relación contigo obedeciendo tu palabra. Así es. Entonces, permanezca el amor fraternal. La palabra fraternal es, en el griego, Filadelfia.
Os suena, ¿verdad? Pero no del queso, pues si alguno... ¿Sabes lo que significa la palabra Filadelfia? Viene del griego y son dos palabras en una. La palabra filo o fileo significa tierno, amoroso. Y adelfo significa hermano o pariente cercano. Realmente, literalmente significa del mismo vientre. Así es lo que significa adelfo, que son del mismo vientre. Pueden ser en diferente tiempo, pero son hermanos, es lo que son Lucas y Emma. Son Filadelfia. La palabra sería Filadelfo. Pues ahí está. Amor de hermanos. Y en un sentido, tú y yo, si hemos conocido a Cristo, venimos de la misma fuente, del mismo Señor, del mismo nacimiento. Hemos nacido de Dios. No hemos nacido de voluntad de hombre, ni de conocimiento de hombre, ni de fuerza de hombre. Así nos dice el primer capítulo de Juan. Nacemos de Dios. Qué bueno es que pongamos en práctica esta verdad que el Señor quiere que estemos practicando. Los tesalonicenses eran realmente un ejemplo en este sentido, que Dios obraba en sus vidas. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. ¿No ha derramado Dios su amor? ¿De quién puedes tú compartir el amor? Compartes el amor de Dios. No es de ti, es de Dios. Ese amor que ha entrado en tu corazón, porque es uno de los frutos del Espíritu. Recordáis todos, ¿verdad? Gálatas 5, el fruto del Espíritu es, y el primero, precisamente, es amor. Es fruto de Dios, que debe el Señor de obrar en nuestra vida. Y nosotros debemos de dejarlo obrar. Así que, así es la obra del Señor. El cristiano sabe amar. Sabe lo importante que es perseverar en ese amor, que permanezca el amor en nosotros, que no se enfríe ese amor. ¿Os acordáis cómo se enfriaba el amor, no? ¿En qué iglesia? Había una iglesia en Apocalipsis que el Señor les tiene que llamar la atención y dice: pero tengo contra ti una cosa, que has dejado tu primer amor. Has dejado que se enfríe, lo has dejado de atender. El amor fraternal no es una cosa que sale así con una varita mágica, es algo que hay que avivar, porque es un mandato de Dios. ¿Por qué lo puede mandar? ¿Por qué tiene que ser que lo manda Dios? Porque la carne no quiere servir a los demás. La naturaleza humana no está hecha para servir desinteresadamente, para servir hasta el extremo, como dice la palabra de Dios, de imitar a Jesucristo. Y es lo que el Señor nos dice, que debemos de estar dispuestos a imitar al Señor Jesucristo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. ¿Entiendes? Ese nuevo mandamiento no es en sí nuevo de algo que no se había escuchado antes. Es nuevo en el ejemplo. Jesucristo nos ha puesto el ejemplo. Yo sé que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero ¿cómo me amo yo a mí mismo? ¿Cómo debo de amarme a mí mismo? Como Cristo se amó a sí mismo. Ahora Cristo dice: ama como yo te he amado.
¿Sabes cómo Cristo te amó? Escucha esto. Cristo de rodillas, grandes sudores en su frente y en su cuerpo, en los que está expulsando agua y sangre, sudor y sangre. Y dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque los amo, porque los quiero que estén conmigo, porque quiero que ellos sean parte de mí, de esa, para darte a ti toda la gloria. Es la voluntad del Señor, que tú y yo le imitemos a Él, que estemos dispuestos a amarnos. ¿De verdad amamos unos a otros? La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, otra vez ese amor, Filadelfia, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y tú dices, ¿esto qué quiere decir? Y prefiriéndonos los unos a los otros. Filipenses lo expresa de una manera que se entiende un poco mejor. Estimando a los demás como superiores a uno mismo. ¿Eres superior que yo? Yo soy mejor y más que él y que ella. Y Dios dice, aquí lo único que es superior a ti y a él y a ella es Cristo. Pero ni tú ni ella ni tú. Ni él ni yo. ¿No somos miembros del cuerpo? ¿Qué es mayor? ¿El dedo pequeño o el dedo gordo del pie? A ver, ¿cuál de los dos quieres que te corte? Venga, voluntario. ¿Esta oreja derecha o la oreja izquierda? Ven, ¿de cuál quieres que tire? ¿De ninguna? No, las quiero las dos por igual. Así es realmente el cuerpo. El cuerpo se aprecia, se estima, se cuida, se protege. Se ama a sí mismo, que no quiere que nada ni nadie le haga daño. Y la cabeza, que es Cristo, se alegra de ver un cuerpo bien unido, bien coordinado y bien obediente a los mandatos de la cabeza. Muy bien. Qué bueno es la palabra de Dios. Aprender de ella lo que el Señor nos enseña en todo momento. ¿Cómo puedo practicar más ese amor? El amor se ve conectado con la humildad. Mencionaba esta mañana esa humildad que debe de ser, y eso es estimar a los demás como superiores a uno mismo. Ese amor sincero nace de la humildad. Porque solamente cuando estimas a los demás como superiores a ti mismo, entiendes realmente lo que es la humildad que Dios desea ver en tu vida. Toda la gloria al Señor. Que no miras por lo tuyo, sino que por lo de los otros. Que comienzas, que realmente deseas amar a los demás. Dice, ese amor que abunda en nuestra vida, como hemos leído antes, en Romanos 12, 9 y 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Qué bueno. La segunda cualidad que vemos aquí es la hospitalidad. La hospitalidad. Y son más cortos, así que tranquilos, no os pongáis nerviosos, porque ahora la hospitalidad es muy fácil de tratar. No somos hospitalarios. Practica la hospitalidad. ¿Qué más quieres que te diga? Es pecado no practicar la hospitalidad. ¿Ves una necesidad? ¿Ves a alguien que necesita que tú cuides de él? Y la palabra de Dios lo dice bien claramente. No os olvidéis de la hospitalidad. Y qué bueno es ver la obra del Señor. Una de las cosas que dice es que ese amor, fileo, no nace en nosotros. No es algo que inventa el hombre, viene del Señor. Y la hospitalidad igual.
No se origina, no se inventa en uno mismo, sino que es de Dios. Dios dice que seamos hospitalarios. Así que no debemos de olvidar de hacerlo. Es algo que sabemos hacer. El cristiano sabe cómo mostrar bondad a otros. Y la clave es no olvidarlo. Hospitalidad es cuando tú muestras bondad a personas que tienen necesidades, aunque sean extrañas. Eso ya va un poco más lejos de lo que... Pero por supuesto, podemos mostrar hospitalidad. Segunda y tercera de Juan dice y llama la atención, y podéis leerlo en casa, como el apóstol Juan dice que la hospitalidad es una característica de esta iglesia a la que escribe segunda y tercera de Juan, que alaba a Dios, que glorifica al Señor. Y qué bueno es ver cómo son hospitalarios y están cuidando de los hermanos. Que sea una característica nuestra, que la manifestemos constantemente. Dice en Romanos 12, versículos 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración. Que estemos orando por las necesidades de los demás, que estemos cuidando de los hermanos y que estemos orando, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la, versículo 13, hospitalidad. Romanos 12, del 11 al 13. Ahí tenemos otro capítulo de la vida práctica. Esa teoría que no tiene una vida práctica significa vanidad tu conocimiento. Así es. Nos enseña la palabra de Dios. Yo creo que el texto que nos dice aquí, que sin saberlo algunos hospedaron ángeles, eso no quiere decir que hoy pues hay ángeles caminando por la calle y que sin saberlo vas a hospedar a un ángel en tu casa. Pero desde luego sí que nos está dando a entender que en el pasado ocurrió. Por ejemplo, Lot, estando ahí en la ciudad, era una costumbre de los judíos, y aún en el tiempo de Cristo ocurría, que si una persona, como no habían hoteles y todo, venía a la plaza de la ciudad y por la tarde, noche, cuando alguien le veía ahí, le invitaba a quedar en su casa. Y Lot vio a esos dos hombres y los invitó a quedar en su casa. Luego se dio cuenta que eran ángeles. Y gracias a Dios por la hospitalidad que tuvo con esos dos ángeles, porque libraron su vida de la muerte, puesto que la ciudad iba a ser destruida y aniquilada. Y por la obra de esos ángeles tuvo, gracias a la hospitalidad, tuvo una gran bendición en su vida, de ser librados de la muerte y la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¡Qué bendición tan grande! Tenemos también a Abraham, que era hospitalario, y vinieron 3 hombres a su casa y recibió la bendición no solamente de tener ángeles en su casa, sino el mismo Señor Jesucristo en su casa, y pudo comer con él y recibió la promesa del Señor. Así que esa hospitalidad ha traído incluso beneficios para ti y para mí hoy, porque por Abraham somos nosotros bendecidos también. ¡Qué bendición tan grande! Ahora, el punto aquí es que si tú hospedas a gente que no sabes realmente la bendición que puedes recibir por sus vidas y también Dios obrando en tu vida, debes mostrar bondad y reflejar el amor de Dios a otros. Nos dice el siguiente versículo: acordaos de los presos, como si estuvierais presos
juntamente con ellos. Y está escrito esta epístola a los hebreos en un tiempo en que ser cristiano significaba muchas veces, ser cristiano que testifica y declarado delante de los demás, significaba muchas veces ser encarcelado. Y habría cristianos encarcelados. Una de las bienaventuranzas dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, y os persigan, y os maltraten, e incluso os encarcelen. Bienaventurados sois. Pero una de esas maneras de soportar esa situación es que había cristianos que estaban dispuestos a visitar a esos presos. Hoy en día, pues, es un derecho que tiene el preso, pero en aquel entonces la comida no era un derecho del preso. Y posiblemente si no recibía visitas, no tendría casi ni comida. O muy mala comida, como puede ser agua y casi para de contar. Alguna cosa dura y nada más. Así que qué bueno es, acordaos de los presos como si vosotros estuvierais presos, y hace uso de la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Haz con los demás como quieres que hagan contigo. ¿Tú quieres que te traten bien? Trata bien. Y esta es la regla de oro que vemos aquí. Como si tú estuvieras preso, ¿qué te gustaría que te hicieran? Hombre, pues si yo voy a la cárcel, pues me gustaría que me trajeras un bocadillito de jamón y queso, ahí sería fácil con un chorrito de aceite, de oliva virgen. No, muchas exigencias. Pero por supuesto, qué bueno una carta, qué bueno una visita. ¿Tú sabes la alegría que se le pone a un preso? ¿Tienes visitas? No. ¿Por qué? ¿Sabes la que es la característica del preso cuando está preso? La soledad. Soledad, soledad, soledad. Ahí la persona que más conoce se llama soledad. Así es. Y si son cristianos y no merecen estar en la cárcel, pero las leyes de este mundo van en contra, pues así es. Así que qué bueno es entender esto. Dice en Hebreos 10:34, Hebreos 10:34, porque de los presos también os compadecisteis. Estos cristianos hebreos habían entendido la importancia de ayudar y de compartir esa tristeza y ese dolor y esa soledad con aquellos. De los presos también os compadecisteis, y del despojo de vuestros bienes, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Muchas veces esos presos perdían todo lo que tenían, junto con ser encarcelados. Y había hermanos que se acordaban de ellos, que pensaban en ellos y que se esforzaban por ellos. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera. Leo este texto y ya dejamos a los presos, continuamos, aunque también hay otros que sufren en el cuerpo, y está incluido también en este Mateo capítulo 25, versículo 34. El Señor Jesucristo dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno
de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Si tú tratas bien a tu hermano, esto está incluido junto con el permanecer en el amor fraternal, lo estás haciendo a Cristo. Entonces dirá a los de la izquierda, y tristemente aquellos de la izquierda pasaron. Hombre, yo tengo que cuidar de mí, la persona más importante de la que tengo que cuidar es de mí mismo. De los demás, y entonces dijeron, dice el Señor, no, apartaos de mí porque no cuidasteis de mí, dice el Señor, y yo no te vimos ninguna vez, pero en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí tampoco lo hicisteis. Apartaos. Y esas personas no sirvieron al Señor, no tienen obras que demuestran esa salvación, y dice la palabra de Dios, y estos serán lanzados al lago de fuego. Para que veas que servir al Señor no gana la salvación, pero sí demuestra esa vida de salvación. No quiere decir que vas a servir perfectamente, porque estamos creciendo, aprendiendo y esforzándonos en dejar el Espíritu de Dios obrar y tomar las decisiones en nuestra vida. Esa es una realidad que constantemente tenemos que ir trabajando. Y desde luego, por supuesto, cómo es que Dios obra tan maravillosamente. Dice en Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. Hebreos 6:10. ¿Te das cuenta? Dios tiene su ojo puesto en ti, en tu corazón, y ve lo que estás haciendo y las intenciones con lo que lo haces. Y Él no es injusto para olvidar cada obra que se hace con amor al Señor. Él se acordará y te recompensará, porque lo haces para servir al Señor, sirviendo a los demás. Tenemos poco tiempo, pero viene ahora un tema que realmente llama la atención. Dice el versículo número 4, y tiene que ver con ese servicio al Señor en la pureza. Y es muy importante, porque muchas personas piensan que pueden servir al Señor sin santidad, sin pureza y sin darle honra y gloria con sus vidas al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo no le da igual. Sí que está dispuesto a perdonar cualquier pecado y arreglar tu vida, pero por supuesto quiere que seas puro para Él. Dice en el versículo número 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Así es. Dios ama la pureza. Él es santo, santo, santo. Podría decir puro, puro, puro. Pío, 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 limpio, sin mancha. Así que esa pureza debe ser una realidad en nuestra vida. Vivimos en un tiempo en que la pureza moral y sexual es todo el tiempo punto de mira de la burla de este mundo. Alguien dice, yo me voy a guardar puro para el matrimonio y no voy a participar de ninguna cosa impura de este mundo. No voy a tener relaciones antes del matrimonio. Y se burlan, se ríen. E incluso vemos realmente el mundo lo podrido que está. Hasta el punto que es tergiversa. Tienes que probar todo. No solamente lo que sería lógico, sino probar todo. Y es increíble. Y estamos viendo cómo en los colegios se está educando a la impureza. Se está fomentando la impureza. Se está animando a rebelarse contra lo correcto y la pureza de vida. Mira cómo nos dice el Señor Jesucristo. ¿Qué es el matrimonio según Cristo? Mateo 19. Mateo 19. Dice el versículo número 4.
Él respondiendo dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, los hizo al principio? Y está hablando de dos: varón y hembra los hizo. Si hubiera querido hacer más que varón y hembra, hubiera dicho varón, hembra, y luego todas las letras como hoy en día nos están intentando poner y engañar en este mundo. Una serie de letras que cada día van el abecedario, como sigan así, el abecedario les va a faltar para poner letras. Me han dicho que han inventado una letra más y no voy a decirlo porque hasta me da vergüenza nombrar todas esas letras, lo que significan. Es vergonzoso. Y el Señor Jesucristo dice: el que es el creador, varón y hembra los hizo. Dijo: por esto el hombre, el que los hizo dijo, por esto el hombre dejará otra vez a su padre y madre. ¿Lo entendéis? No dijo padre y padre, ni madre y madre, ¿vale? Ni otras cosas raras tampoco. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que vemos aquí, primero, la institución del matrimonio ordenada por Dios, el Creador. Él es el creador de esas personas y las crea hombre y mujer. El matrimonio está formado por lo que Dios ha creado. O sea, que como Dios te ha creado, hagas a la ciencia hacer lo que le dé la gana hacer, es lo que eres. Lo que Dios ha creado. Ha creado un hombre y se ha hecho 20.000 otras cosas, es un hombre. Ha creado una mujer y se ha hecho 20.000 otras cosas, es una mujer. Así es la realidad. El matrimonio solo existe entre un hombre y una mujer. Lo demás no es matrimonio, según la Biblia. Y dice que los unió en una sola carne. Habla de ese complementar. No se complementan dos personas del mismo sexo. Bueno, se nos va el tiempo, así que la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, la pornografía, el divorcio y todo lo que en nuestro mundo estamos viendo, las filosofías, psicologías y maneras de pensar de nuestro mundo, deshonran el matrimonio hoy en día. Así que Efesios capítulo número 5, no tenemos el tiempo, podéis apuntarlo, describe perfectamente el cuadro de lo que es el matrimonio. Y cuando el matrimonio humano se destruye, destruimos la imagen del matrimonio de Cristo con su iglesia. Y es lo que Dios quiere que mantengamos. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Fornicación y adulterio tienen que ver con codiciar lo que no tiene. Y la solución para la codicia es el contentamiento. Y creo que por eso el quinto punto es el contentamiento. Nos dice ahí la palabra de Dios en el versículo número 6. Bueno, sean vuestras costumbres, versículo 5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando dice, sea vuestras costumbres, está diciendo, sea tu manera de vivir sin avaricia. Y esa palabra avaricia es amor al dinero. Y creo que tiene que ver que está realmente un contraste entre el versículo número 1 y el versículo número 5. La palabra
fraternal es Filadelfia. Y la palabra avaricia es filarguria. Filarguria. ¿Y qué es? Amor a las riquezas. Amor a las riquezas. Ten amor a la familia de Dios. Muestra amor cristiano, como Dios te amó. Y, en cambio, no ames al mundo. ¿Sabéis que a las riquezas? ¿Sabéis que el amor a las riquezas es realmente no estar contento con lo que tenemos? Y nunca estaremos satisfechos. Y nunca estaremos contentos. De hecho, ahí lo dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Cuando tú no estás contento con lo que tienes ahora, estás diciéndole a Dios, realmente no estoy contento contigo. Eso es lo que finalmente le estás diciendo a Dios. Yo, para estar contento, por eso amo las riquezas, por eso quiero... Y las riquezas se convierten en tu Dios, porque amas a las riquezas, ama a Dios sobre todas las cosas. Busca el reino de Dios y ámalo. Dice en 1 Timoteo 6:10, el amor a las riquezas es la raíz de todos los males. Cuidado. La raíz de muchos males, de todos los males, es el amor al dinero. Si amas al dinero, entonces el dinero se convierte en tu Dios, entonces no servirás a Dios y nadie puede servir a los señores, como nos dice Mateo. La avaricia es igual a idolatría. Ese amor al dinero es idolatría. Y para estar contento, Filipenses 4:12 es el ejemplo para cada uno de nosotros. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Qué bendición tan grande es terminar citando el Salmo 18, porque Él es mi Dios, Él es bueno y todo lo hace bien. Salmo 118 y termino. Salmo 118. Es justo el último texto que tenemos ahí en Hebreos 6. Dice el Salmo 118, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese es el título principal de este salmo. Pero el salmo que nos llama la atención es versículo número 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Y cómo termina el Salmo 118? Igual que empieza. El mismo versículo empieza y termina. Alabad a Jehová porque Él es bueno, para siempre es su misericordia. Si tienes la misericordia de Dios en tu vida, no hay más que necesitas. Jehová es mi misericordia. ¿Qué más puedo necesitar? Jehová es fiel en mi vida. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Estoy confiado en Él. Estoy descansando en Él. Tengo paz con Él. Estoy bien con mi Dios. Haga lo que haga y decida lo que decida en mi vida. Gracias, porque Él es bueno. Vamos al Señor en oración. Señor,